¿Escucha esto? Sí. Ya, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Anteriormente les mostré ejemplos, les mostré aplicación, les expliqué un poco de la organización que se pueden ver en la planta, en cómo algunas intenciones son fácilmente entendidas en la planta. Ahora quiero hablar un poco de la parte más técnica, en torno a la varización, en torno a los elementos que uno tiene, en torno a como la aplicación más, la parte más técnica de la situación, lo que uno puede estudiar en el libro y uno lo puede ver como en otra situación. Bueno, acá les tengo un ejemplo, este caso es es un template que se dice muchas veces, que es como el conjunto de todos los elementos específicos que uno puede tener en un dibujo. A veces uno lo tiene por escalas, a veces uno los tiene como por el dibujo, y otra vez uno simplemente lo tiene y uno lo pega y copia de otro dibujo. En este caso tenemos, en el corte o en la elevación, podemos ver que hay unos dibujos, en este caso, que pueden ser los nombres del dibujo, tenemos los niveles que les comenté anteriormente, y textos específicos a eso. Eso por un lado. Después, en el mismo dibujo, podemos ver líneas que son más gruesas que otro. Si es una elevación, ¿qué es lo que vamos a tener? La línea de corte de la elevación, que va a ser el suelo, siempre va a ser más gruesa que la línea de proyección, que puede ser un poquito más gruesa para entender el perfil del edificio. Después vamos a tener líneas más sencillas que van a representar los elementos como más autónomos o singulares de la elevación, como pueden ser estas líneas del tejado, por decir las cosas, o las líneas de techo de las maderas que están en sentido horizontal, o las mismas puertas. No siempre es útil, tampoco es siempre necesario, pero se ponen las sombras. Las sombras en un corte, si es que las hacen, se hacen en sentido de 45 grados. Esta línea tiene que ser 45 grados, y eso es por definición. ¿Y cómo se hace esto? Si uno tiene esto, está llegando a la línea en 45 grados, ¿cómo uno saca la distancia que está sucediendo acá? Es muy sencillo, la distancia es equivalente a que esto fuera un triángulo con ángulo recto. Y eso va a dar la solución, eso y eso. Entonces todo esto va a estar achurado. Y lo mismo para acá, digamos, si uno tiene un muro, de este punto va a ir hacia abajo ordenado. Si bien en SketchUp se puede sacar la sombra y después pegarla y copiarla en sentido de la ilustración, y no siempre seguir la línea de 45 grados, esa es la regla técnica. El caso de corte y elevación también tenemos las proyecciones, porque vamos a tener el primer plano de un dibujo, pero a veces uno dibuja para atrás cosas que están sucediendo, y esta va a ser la elevación de segundo plano, y esta va a ser la elevación de tercer plano. Tampoco siempre están, pero uno las puede poner si es que las necesario. Hablando ya, escalas, en norte, yo soy bien insistente en que el norte puede simbolizarse con un simple círculo y una línea. Hay algunos casos que uno puede hacer la línea y hacer hasta dejar el círculo así, u otro elemento. ¿Por qué lo digo? Porque no simplemente uno hace la rosa de los vientos, y a veces como muy invasiva como dibujo, son muy sencillos. Escala gráfica, no es 100% necesaria, pero cuando uno hace es muy libre. Lo que uno hace es 1 metro o una unidad de referencia, luego esa unidad por 5, que podría ser esa, y luego esa por 10. Esa es la escala gráfica. No la tiene de esa manera. Y la escala gráfica la puedes sacar por AutoCAD haciéndose como dibujo, diciendo esto es 1 metro, estos son 50, estos son 5 metros y estos son 10 metros. El título, no mucho que decir, pero esto es más para un título como de tu construcción, no, más, el título a veces va por la lámina, no se preocupen. Ya, esto no lo voy a mencionar porque es para, como dice Fundación y a veces Cantillón, no vale la pena que lo muestre. Después, todos estos dibujos, ejes. Los ejes son un circulito con el número o letra que conecta en línea, punto, línea, punto, línea hacia el otro extremo, que va a tener este con un tic, que es como decirle A'. Los ejes verticales se dejan con letras, los ejes horizontales se dejan con números.
A, B, C, D, E, así está el abecedario entero, sin la ñ. El número, cuando uno llegan a la Z y digamos se le acaban las cosas, que es raro que lleguen cuando hay mucho eje, pero en proyectos muy grandes lo que uno hace es A, y así sigue sucesivamente. Si hay entre medios, por ejemplo, entre el A y el B, y uno específico, cosas que a veces me pasan cálculo, hacen como una cosa externa que lo arman como A'', por decirlo así. Ya, este chiquitito es el triángulo que les mencioné, ese cuadrado con triángulo que es de la construcción, no vale mucho la pena mostrar. Este es el nivel que le mostré, esa como tiquecito que está acá. Lo voy a mostrar en otro ejemplo, y así hay otros. Cosas importantes, como para mencionar que pueden ser en planta. Si uno tiene un desnivel, por ejemplo, voy a dejar ese, que uno tiene un simple escalón, y ese escalón se ve como una línea en proyección, digamos, voy a buscarlo acá. Si uno tiene este escalón, que es ese, que en planta, si ustedes lo dibujan, va a quedar así, no se entiende esa referencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un tic así. Ahí y ahí. Eso simboliza que hay un desnivel. Y si uno hace eso, uno tiene que poner en un lado dentro de la cosa, digamos que este es 0, que es más o menos 0.0, aún no lo escribo. Y este vendría a ser como menos 0.015, por decirlo así. Uno hace ese tipo de cosas. Si siempre los escalones, escaleras o todo lo que va se dibuja con línea. Digamos, si uno tiene una escalera, se dibuja así, se dibuja con la línea hacia donde está subiendo. Un truco es que si uno tiene esto en AutoCAD, hacen eso y después aplican trim a... Vamos a dejarlo con otro color. Le hacen trim a esto y le hacen trim a esto. En el caso, digamos que tienen una escalera que sube el nivel. Vamos a dibujar la que va a estar acá. 3. Y justo les pasa que la escalera desde S pasa a hacer una proyección porque está por sobre el nivel del corte de la planta. Lo que uno hace es, voy a hacerlo con otro color, se hace un tic que es más o menos así. Y esto va como en línea de corte. Y eso, digamos que esto fuera un muro y esto es un muro para acá. Vamos a hacerlo ahí y esto vamos a hacerlo acá. Y se dibuja eso. Y esa línea verde es una línea punteada que va hacia arriba. Y eso me simboliza, ahí se corta la escalera. Texto, mira, la verdad no hay mucho texto, no hay mucho como de referencia respecto a los tamaños de texto, uno saca respecto a otras cosas. Colores, la verdad lo que yo hago, y esto es una experiencia personal, es que yo trabajo en negros para muro, y en verdad para todo, y después trabajo para gris para proyecciones, bajo los espesores, y les puedo mostrar un poco cómo se hace eso. Los símbolos, cota o todas las cosas así, luego colores, porque a veces se confunde mucho y también es como que ya me acostumbré, y es como algo mío. Sigamos. Esto está muy mal, no he logrado sacar esta imagen con mayor resolución, porque no son mías, pero respecto al corte, bueno, estos son cortes de espacio. Estos cortes no es lo que ustedes están haciendo, es cuando uno hace un mueble, por ejemplo en una casa. Cuando uno está haciendo una casa, un edificio chiquitito, uno tiene que dibujar todas las elevaciones de la casa para el constructor. Y estas son las elevaciones. Entonces al constructor no le interesa en este caso los muros. Lo que le interesa es el recinto, porque uno puede sacar las medidas de los muebles, de cómo está construido. Se los muestro por si alguna vez hacen una práctica o algo y les piden hacer esto, como se puede hacer, lo pueden buscar. Las plantas también está... Uy, que salió pésima esta cuestión. La tenían mejor. La tenían mucho mejor resolución. Bueno, esta es una planta de construcción. Si se da cuenta, acá están los tics, esos triángulos o cotas. Acá están algunos nombres. Tics. Pero si sacan eso y le ponen los textos, no es como similar a lo que uno puede llegar a hacer. Estos son los ejes y las cotas. Hay dos tipos de cotas, como yo las llamo. Hay cotas, y esto depende del proyecto, vamos a dibujar esto acá. Hay cotas que son, vamos a dibujarlo, exteriores, que son estas, las que he mencionado todo el rato.
Esas generalmente son respecto a los exteriores de proyecto o las generalidades de proyecto. Si uno quiere hacer específica, lo que uno hace es que acotas los recintos adentro, de esta manera. Siempre como cruzadas en un sentido perpendicular y que sean como las distancias entre este punto y el otro punto son iguales. Esas de dos distancias deberían ser igual. Pueden ser al ojo, pero que sean lo más iguales posible. Sigamos. Ya, me faltó algo, pendientes de techo, que dije que iba a estar acá, pero no lo veo. Pendientes de techo. Si uno tiene el techo y la caída de agua y lluvia. La caída de agua y lluvia tiene una nomenclatura especial, así que no se compliquen tanto por eso. Lo que importa es la caída del techo. El techo tiene pendiente, y lo que uno hace es esta línea que notifica que la pendiente va en este sentido, va hacia arriba. Si uno quiere, uno puede agregar 4% pendiente, digamos, o la pendiente que uno le puso abajo de esa línea, y uno puede entender que tiene 4% pendiente ese dibujo. Hay una nomenclatura que son unos puntitos que se llaman val, que son las caídas de agua y lluvia, pero eso no es tan importante, la verdad. Por eso es cuando uno entra al específico. Una Sigamos. pregunta, ¿qué hago en ese caso si es que es un arco? ¿Un arco? Ah, mira, es muy sencillo. Cuando uno tiene un arco, vamos a dibujarlo. Esto, lo único, una de las cosas buenas que tiene el Zoom respecto a la presencial es que en lo presencial casi nunca está la pizarra. Entonces aquí sí siempre la tengo. Ya, acá tengo el arco. Lo que uno hace, porque uno no puede poner la pendiente del arco, porque es difícil, uno dibuja la proyección de esto. Digamos, uno tiene una línea, divide ese arco en corte en puntos iguales, no me va a quedar tan igual, pero así. Y eso lo proyectas hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los más grandes van a ser más van a ser más amplios, los que están más acá arriba, y los menores van a ser más chiquititos. Y eso te va a dar, me quedo mal eso, te va a dar más o menos la percepción que está bajando en pendiente. Y ahí tú le pones una flecha, como para explicar un poco ese tema. Y eso lo dejas con una línea más delgadita respecto al techo. Y así funciona. ¿Entendí un poco? O sea, después de eso tú le haces, digamos, acá la flecha y le pones un porcentaje pendiente promedio o lo que tú quieras. Digamos, sacar la promedio, la pendiente de acá. Ya, ¿Entendió? sí. Ya. Pondría solo el dibujo de arriba, eso sí, ¿cierto? Sí. Sí, solo el dibujo arriba. El de abajo Ya, es como para sacar la idea. ¿Sí? A la ya. larga, así. Ya. Un poco para resumir todas las cosas que he hablado, porque es mucha información. Vamos a tener, uno, elementos cortados, muros. Los muros pueden ser estructurales, que son muros, tabiques, pilares, estructura, puertas y ventanas. Los muros, todo lo que es estructural, hormigón, por ejemplo, puede ser madera, puede ser, etcétera. Cuando digo tabiques, uno en plantas en plantas muy grandes, por ejemplo, una planta 1:100, a veces uno no muestra la estructura del tabique, entonces lo deja como un muro lleno de hormigón y después especifica esa cosa. ¿Ya? A veces deja los tabiques más livianos, por ejemplo, una planta de un espacio abierto y uno tiene una construcción al medio y uno deja más de espacio, este tipo de cosas. Pilares, si uno tiene, se dibujan como cortado. Estructura, bueno, va con muro, entonces va con la misma onda. Puertas y ventanas, en este caso, si bien van cortados, se dibujan como muebles. Es nomás para entender que son elementos cortados, porque si no va a ser un grosor súper grande en un espacio súper chico y va a salir negro. Después, elementos proyectados. Inferiores y superiores, porque pueden ser para los dos lados. La única diferencia entre el inferior y superior es que van en línea punteada los superiores. Y eso ya lo vi un poco de cómo las pueden poner las líneas punteadas, hasta creo que en la primera o segunda clase, si lo quieren revisar, como al inicio, que les mostré un tip de cómo hacer. Escaleras. Las escaleras, por ejemplo, en el caso de acá, se dibujan, bueno, se dibujan como si fueran proyectadas, el escalón, el descanso, etcétera. La flechita siempre tiene que ir al medio y simbolizando la subida. Eso es como parte de... No siempre uno deja como la distancia del descanso acá a la eje. Suelos. El de ser necesario, uno proyecta los suelos. O a veces el cárcel de suelo u otras cosas. No lo proyecta hacia arriba, sí. Lo proyecta ese solo para abajo. Rupas. Déjenme tomar agua, no estoy...
Rampas o cambios de nivel. Si tienen una rampa, las rampas siempre se dibujan con un triángulo simbolizando las subidas al medio, como en este caso, desde el punto al punto medio de la subida, después se cierra el punto, y eso simboliza que está haciendo una rampa. Si uno quiere ser más específico, las rampas se dibujan con, o sea, a veces se hacen con estas flechas, pero eso queda súper feo. Pero lo que se hace es que se hace como una pequeña flecha intermedia y se deja pendiente, como igual que el techo, para simbolizar. Pero eso no es tan necesario. El sugerido de las rampas no pueden superar el 12% de pendiente. Y eso para autos. Hasta 15 puede ser en autos, pero para personas 8. ¿A qué me refiero con la pendiente? Porque hay una clase que está más, no sé si la vamos a ver, pero es más adelante que habla solo de pendiente. La pendiente es esto. Y la pendiente se define por el alto dividido en el ancho por 100. Y eso les va a dar la pendiente. Entonces, si ustedes tienen 1 metro dividido en 100 metros, eso les va a dar un 1% de pendiente. ¿Cómo yo sé cuál es pendiente buena y cuál es mala? Rápidamente, como les dije, 12 y 15 son los máximos, 15 para autos, 12 para personas. Pero útil, lo mejor es 6, 8 para persona. Cuando menos, mejor. Pero también es cuando es menos, más grande es la pendiente. Entonces, el ancho. Entonces, esto también es como parte del diseño. Como para ideas, la Santiago, si uno va caminando desde Plaza Italia hasta, vamos a inventar, hasta el Costanera, y se va por Avenida Providencia, eso es 2% de pendiente. No, porque por el otro lado no es tanto, ahí se siente más la subida. Por otro lado más baja. Ya, muebles. Los muebles muy sencillos, cerrados como bloque, y les voy a mostrar un poquito cómo se hace. Vacíos y medios muros. Ya, vamos a seguir con esto. Simbologías. Los niveles, que es lo que mencioné, que son estos menos 0,2. Esto en planta, el corte se hacían con ese tipo. Perdón, un poquito. Se que me ha llegado un examen. Ya. Cotas. Bueno, ya lo mencionamos, de adentro hacia afuera, que existen interiores y existen exteriores. Anotaciones. Las anotaciones generalmente son como esas, cuando uno hace como estos tics y hace como un cuadro de texto. Es súper raro y generalmente se hacen por observaciones de estudio, cosas así, como que uno lo hace en la escuela. Especificaciones, muro y ventana, que es lo que le mostré de ese como cuadrito que acá. Y las ventanas también, es un círculo que uno pone como el nombre de la ventana y la unidad de la ventana. Y las puertas es lo mismo que las ventanas. Eso no lo van a ver. Cuando se hacen práctica en algún lado, pregunten esas cosas y lo van a ver alguna vez. Que la primera práctica tiene la próxima vez, entonces van a entender esas cosas. Flujo, rampa, escalera. Bueno, lo que son los triángulos, o sea, la flecha y los triángulos, para simbolizar las cosas. Texto, si quieren poner, no sé, baño. Hall, perdón, sala de estar, espacio público, o espacio general, espacio techado, cosas así. Cortes, lo mismo. Acá dejé los cortes como si fueran del A a la prima. Sé que se repiten nombres con los ejes, pero es completamente distinto. Nunca he entendido por qué eso. Ya es como nomenclatura. Uno puede dejar los cortes pasados por todo el dibujo, como en la simbología, pero uno también puede cortar esto y dejarlo como un pequeño... una L y dejar el A en el otro lado para no consumir tanto el dibujo. Y ya esto no nos interesa tanto, pero lo voy a mencionar. Hay otras plantas que van involucrados y da información, por ejemplo el eléctrico. Yo no vi hasta salir de la profesión, de la carrera, pero los planos eléctricos son distintos, tienen otro tipo de aplicaciones. Las de clima también. Los de cálculo estructural uno los toca muy suavemente, pero los conoce, generalmente se ponen las vigas, se ponen que los pilares, los distanciamientos, etc. Paisaje sí. Paisaje, digamos, cuando uno comienza a trabajar el paisaje de los proyectos o el entorno o el contexto inmediato. Y cuando uno entra más como al magíster de paisaje o al mapa u otras cosas así,
ya uno empieza a hacer macro y uno empieza a trabajar en planta 1 a 5.000, 1 a 10.000 muchas veces. El suelo, bueno, si uno tiene distintos suelos, cosas así, y flujos, digamos, son más para esquemas, cuando uno simboliza cómo se mueve la gente por las cosas, cuáles son los flujos principales, lo van a ver, yo creo que ya lo vieron en su paisaje, porque uno analiza flujos o los primeros años para entender cómo la gente se relaciona con la ciudad, y uno empieza a sacar como conclusiones respecto a eso. Bueno, ahí lo del norte, que es como siempre les digo, hagan un norte muy chiquitito, simple. Murió esta, pero era como tener cuidado con los tamaños de las letras. No nos interesa que y esto es para siempre, no nos interesa que la lámina sea consumida por 90% texto, o un texto que ocupe 30% del tamaño. También la tipografía es muy importante que elijan algo simple. Yo les pongo el ejemplo en el Helvetica acá, pero la más simple es Arial, que lo tienen todos los computadores. ¿No? O Times Roman también es así, es bonita. Acá hay un ejemplo de una planta, la generé yo para el título, es una sección de mi proyecto de título, pero lo puede ayudar, que condensa como mucho lo que dije acá. Está sin las cotas, porque esta es una planta gigante 250. Esto es este es un 25% de la planta, entonces es una planta enorme, la verdad. Pero me interesa mostrárselos uy, perdón. Spoilers. Ahí, déjame ver cómo... Déjame poner pausa y la voy a abrir de nuevo. Aunque estoy abriendo la presentación de nuevo. Ya, ahí está. Ahí dejé la planta. Un poco para mostrar. Ahí está una estructura que estaba envuelta en pilares. Entonces la estructura principal de techo eran estos pilares que están cortados acá y después el techo va por arriba. Lamentable, el techo coincidía con una línea de radier, por lo tanto se consumía las dos y uno no ve la proyección, que era eso. Pero lo que me interesa es que vean, por ejemplo, los muebles. En este caso eran súper sencillos, hasta yo les di un poco más de trabajo cuando perfectamente podían ser como un rectángulo con otro rectángulo y con otro rectángulo acá. Lo mismo con los baños, perfectamente. Todo eso podría estar más o menos bien. El baño no tiene toda la grifería, todos los detalles que tiene el tambor, eso no es tan necesario. El corte está con una línea más fuerte de lo demás. En este caso lo hice con un rojito como, ¿por qué no? Pero a la larga uno lo puede hacer con negro, con otra situación. ¿Qué hice ahí? Ya. Bueno, ahí están los textos, las ventanas que se dibujan como el perfil doble, en este caso. Se ve medio mal las cosas que van por el otro borde. Textos, cocina, las puertas donde se abren, etc. Y ahí está la línea punteada que les mencionaba el techo, porque ahí había una cubierta. Y acá estaban los pisos, bueno, acá se ven los pisos, que era como madera, como un adoquín, y acá como una cuestión de pastelones. Entonces son con pequeños detalles, y acá hay un pequeño como jardín o cosas así que estaban al otro lado. Ahí está lo que mencionaba de las pendientes respecto a la rampa, que no es tan necesario, uno puede hacerlo así, sin eso, pero acá yo lo dejé como exacto como hoy se está haciendo acá. Y acá como mencioné, como les dije, la rampa está en el límite, es muy útil, pero en este caso la rampa no es tanto para las personas, es más por utilitario, entonces como una rampa que es más por una vez, más que se va a usar por pocas cosas más que por lo otro. Ya, sigamos con esto. Bueno, algunos ejemplos, bueno, le he mostrado varios ya, pero en este caso de más circular, un poco de cómo está acotado. Acá está más acotado los recintos que la construcción del elemento, para poder entenderlo. Otro caso es creo que de Bills Lion, si la quieren revisar. Acá sí está dibujado, vamos a hacerlo de aquí.
Eso no. Esa. Acá sí está dibujado los tabiques y la estructura interna. Es por la escala, ¿no? Muchas veces se hace más cuando son elementos más chicos, cuando son, o sea, cuando una escala muy menor o cosas de ese estilo. No sé, no hay que estresarse por eso. De momento, a la escala que uno está trabajando, todo es como un muro de 20. Acá está la casa 2I de Sebastián y Rázaval. Está pésima, no sé por qué todo cómo se comprimió, pero les puedo mostrar un después esto como corresponde, porque la verdad está muy mal, o la pueden buscar. Sigamos. Ya, este es el Centro Cultural de Valparaíso. Ahí está, el Centro Cultural de Valparaíso. También este el edificio, esta la otra cárcel, este es el patio. Lo queremos revisar después. Acá no se entiende mucho porque es una planta más general, uno entiende los desniveles, cómo está compuesto. Uno puede entender que está de nivel por las cotas, pero uno más es el general. Y acá está el específico de un edificio. Entonces tenemos la elevación coordinada con el corte en este sentido, después con la planta del segundo nivel y la planta del primer nivel. Entonces poner el hatch también del piso nos ayuda a entender que hay unos volúmenes programáticos alrededor que están como armados con este tema, estas cositas. Otra planta, este es de la Biblioteca Congreso Nacional de Pilsnavium, que no se construyó. El rojo es porque hay una caja de escalera específica. Estas son plantas de concurso, por lo tanto tienen mucha información, más de lo necesario. ¿Ya? Y este es un ejemplo, por ejemplo, el de el Parque Cultural de Valparaíso, está inmerso en esta ciudad que es súper compleja. O sea, Valparaíso es como nivel de complejidad por 1000 para lograr entenderla. Es lo que dijo a los que estábamos en la clase virtual la semana pasada, que de Cristian, que uno nos mandan a croquear en Valparaíso porque es tan complejo que uno tiene que empezar a entender la perspectiva de esa manera. O sea, porque en la complejidad que tiene, no es solo un punto de fuga, tiene otro grado ahí, diagonal y cosas por todas partes. Bueno, en el caso de acá, uno entiende que ya, está aquí el centro cultural, pero uno, ¿cómo muestra eso? ¿Dibuja todo Valparaíso, dibuja todas las cosas en una planta de contexto? No. Uno hace esto, uno muestra un desglose del exterior, del contexto inmediato del parque cultural, cómo este está inmerso en un cierto punto y uno puede llegar a entender sus relaciones inmediatas. Y en este caso se hace como se combina con un corte del territorio y uno puede entender que es súper grande porque juega con el territorio y uno crea esta plaza o este espacio de descalzo frente a esta pendiente gigante que tiene Valparaíso. Bueno, y unos ejemplos del taller, estos son de Concon, de sección virtual, está una planta de semi-contexto, por decirlo así, pero es una planta más general del proyecto, tiene dibujado el contexto inmediato. Acá están las cotas, cómo está dibujado, los muros en este caso están dibujados blancos, no llenos, pero hay una diferencia de espesor. Y acá hay unos cortes fugados del tema, que nosotros no lo estamos viendo, entonces no va a dar tanto el caso. Y acá la misma planta más de arriba, de otro proyecto, acá el alumno prefirió dejarla más arriba respecto al proyecto y entender más el contexto. Separó el proyecto más suelto, porque acá esta dice mucho, entonces acá nos explicó como las partes y los cortes como van correspondientes a sus niveles o a su forma de representación. Y con eso es la presentación, que es mucha información. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer rápido? A ver si lo tengo acá. Espérenme un poquito. Estoy abriendo unas cosas, así que... Ya, ahora se los muestro. Ya, acá tengo la planta y la elevación, no sé por qué está eso ahí, tampoco sé por qué está eso ahí, de la
casa mucho el cubo quebrada. La participé en la oficina que estoy ahora hace mucho tiempo. Es una planta muy sencilla, o sea, a la larga muestra muebles, suelos y estructura de las cosas. No tiene anotaciones en este caso, pero uno puede como agregarlas si uno es necesario para poder trabajarla y otro tipo de sentido. Un poco para mostrar cómo hacer no todo lo que les mencioné, pero la gran parte de las cosas que les mencioné, o lo más necesario. No sé por qué esta salida ahí, lo quiero borrar. Para este caso, yo no teníamos un CTV en la oficina y a mí me entregaron eso. Eso es lo que yo tenía que hacer. Que a la larga, el color 1, 6, 4, 2 eran colores negros y lo único que variaba era el espesor. Estos eran colores específicos y tenían un espesor más chiquitito. Esto puede ser un CTV perfectamente. Y esto es el que usamos, o sea, no lo usamos ahora, esto ya lo cambiamos. Pero esto me dieron a mí en su momento. Hay otros formatos, por ejemplo, vamos a borrar esto, para que no lo entiendan, que es el CAD Standard. El CAD Standard es un formato que inventó un catálogo de arquitectura, unos gallos de catálogo de arquitectura, como para estandarizar las cotas, los procesos de arquitectura, si a uno le interesa. El problema de esto es que es súper difícil de entender, porque a la larga los dibujos o las cosas las trabaja distinto según la escala. Todo. Y a mí me pasa que hay escalas que yo puedo compartir información sin tanto problema, por lo menos en mi forma de trabajo. Pero si uno quiere verlo, acá están como los niveles de detalle, cómo desean dibujar las cosas, o qué color es cada cosa, etc. También estos mismos gallos hicieron los formatos. Esto no es como que los dejen, pero son los formatos de presentación. Cuando les digo que el A1 ayuda mucho o sea, que la 3 ayuda mucho para la 0, es porque es el mismo tamaño de representación, el mismo tamaño para el trabajo. ¿Ya? Y también tienen estos gallos el hatch o las distintas nomenclaturas de hatch, todas las cosas así como ustedes lo quieran ver. Pero la verdad, esto es una buena idea para partir, pero no logra entender las cosas que está haciendo. Y muchas veces uno va cambiando esto conforme va avanzando. Entonces, ya, acá tengo otro que, no sé si se acuerdan ese puente que una vez modelamos, que usamos estos mismos planos. Bueno, estos son los planos para valorar, pero vamos a ver. Ya. Acá yo creo, si mal no recuerdo, yo tengo súper ordenado el plano. Entonces tengo en amarillo todo lo que sería mi plano de corte. En los muebles, en este caso, no es la misma forma como yo los trabajo. Los voy a cambiar de color para que ustedes los vean bien, porque están como en un negro y yo creo que se los ve. Ya. Los negros, los muebles los tengo en un magenta, separado en bloque o a veces en número, no hay como mucho trabajo. Esto no está muy bien. Lo que uno hace, y encuentro más útil, es dejar todos los bloques, se los muestro, bloque editor. Si uno hace un bloque o quiere editar un bloque, yo les recomiendo que el bloque como tal no esté las líneas o las cosas en la capa asignada. En este caso deberían estar en la capa 0. ¿Ya? A esto, después ustedes le agregan un hatch sólido. Voy a dejarlo 255. Seleccionar el borde, o sea, debería ser eso. Ahí y ahí. Y se hace un hatch. Y este hatch debería ser sólido. Sólido 255. Perfecto. Y ahora cierro el editor y guardo la cosa. ¿Por qué hago esto? Porque si yo quiero editar el suelo ¿qué es? Es este hatch. Súper molesto de editar. Súper molesto de editar. Pero si yo tengo los muebles separados o todos los objetos como estos específicos separados en capas y separados en capas con hatch blanco, yo simplemente los pongo por arriba. Entonces yo puedo trabajar, o sea, ahí está parte de la ventana, ahí yo puedo trabajar las cosas sin tanto problema. Eso es una buena ayuda si a ustedes les interesa. ¿Y por qué la capa 0? Porque digamos que ese mueble está en el primer y el segundo nivel y las plantas las tengo juntas. Entonces lo que yo hago es que al dejarle la capa 0 y yo las cambio de capa, por ejemplo, ahora dejé en la capa corta y anotaciones, si está en la capa 0 y se cambia como la capa en la que está asignada el bloque, se cambia el color de todo el bloque a esa capa exacta. Pero si yo tengo una capa asignada, la de dentro no cambia. Y eso es como una buena forma como de
de trabajar. No lo voy a hacer en todos los bloques porque me moriría. Ya, al hatch, yo tengo separado corte, el amarillo, muebles, el magenta, las ventanas magenta pueden ser iguales, no hay tanta diferencia. Debemos dejarlas distintas como para el ejercicio. Vamos a dejarla ya, celeste. Tenemos las proyecciones inferiores, que son todos estos pavimentos que están acá. Si quieren saber cómo aprendo y apago las capas constantemente, acá arriba están estos menús que son ley ISO, ley UNISO y otro tipo de cosas más, que si yo aprieto esto, me deja solo la capa asignada, sin tanto problema. Para la planta, lo que pedimos para el encargo, a ver, vamos a buscarlo rápido, porque lo tengo acá. Si mal no recuerdo, el encargo está acá. ¿Ah? No está acá, no tendrá acá. Ya, vamos a hacerlo súper sencillo. Lo que nos pidieron para el encargo, ejes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no tengo una capa de eje acá, pero vamos a hacer... Ah, pero tengo una rápida. Tengo una que dice... ya, no me interesa, vamos a hacer una rápida. Ahí está. Capa. Vamos a hacerla, ponerla eje nomás. Y solo porque a mí me interesa, la voy a dejar como como 30, ¿ya? Como color 30. Y esta la vamos a dejar, vamos a cambiarle el line, no le vamos a cambiar la línea, le vamos a dejarla así, como línea continua. Y ahora, sencillamente lo que puedo hacer es tomar de esta línea a esta línea, porque esos son los ejes de este proyecto, estos son los pilares principales, y lo que encuentro interesante para que les quede como ordenado, lo que pueden hacer es bordear el perímetro del proyecto, si ustedes lo tienen, como eso, y después a eso pegarle un offset un poquito más grande, para que quede, no sé, no, eso es mucho, digámoslo así. Entonces, después lo que yo hago es extender esta línea, acá y acá. Perfecto. Voy a apagar un poco esta cosa para que lo puedan ver. ¿Ya? Después lo que hago es crear dos círculos por el borde. Esto es muy grande. Ahí y ahí. Los tamaños en general se hacen proporcionales a la planta, como que piensen qué es lo que se ve proporcionalmente a la planta bien. Y ahí yo les veo cómo se escala. Lo que muchas veces se hace esto como un bloque dinámico. Un bloque dinámico es que yo tengo este objeto, yo lo puedo estirar, lo puedo agregar, lo puedo cambiar los nombres, asignándolo automáticamente, pero eso es como un paso un poquito más arriba. Y como enseñar a hacer bloques dinámicos hay una clase por sí mismo. Y a esta línea que hice acá, le vamos a poner la línea punteada, que ustedes se van hacia acá arriba, en el menú. Otros, que una vez lo expliqué, cargar el ISO 4W100, y esto lo cargan acá, perfecto. Y ahora le cambian la línea. Y si quieren cambiar el tamaño, lo que les dije en unas clases anteriores, si no quieren cambiar todas las líneas del dibujo y cambiar en esa específica, le pueden cambiar acá. Dos por otro caso. Esto, si mal no recuerdo, creo que lo mostré hace un par de clases cuando les dije lo de la línea punteada. Y ahora lo voy a hacer solamente con una letra. Esto va a ser A, Arial, y bueno, esta le suben el tamaño a lo que usted encuentre correspondiente. Eso puede ser 20. ¿Ya? Y esto lo copian hacia el otro lado. Y para el otro. ¿Hay maneras más óptimas de hacer esto? Sí. Pero como la manera más sencilla de poder entenderlo, porque a la larga es el mismo concepto, pero con pasos reducidos. Ahí está. Y ahora yo simplemente copio esto a lo de eje a eje. Digamos, este eje pasa para acá. Este debería pasar hacia acá. Aquí. Aquí. Y aquí. Los ejes no es necesario a veces que pasen todo el dibujo. Digamos, yo perfectamente puedo
igual como los mencioné los cortes, cortarlos acá. Podría cortar uno ahí. Yo podría hacer esto sin mayores problemas. Ahí, y dejar ese para el otro lado. Acá lo hice mal, los horizontales son en número y los verticales son en letra. Pero perfectamente pueden dejarlo eje así si ustedes quisieran y no hay mayores complicaciones. Se encuentran que ensucia mucho el dibujo. Eso con los ejes. Las cotas. Bueno, las cotas es recomendable que estén en su propia capa, yo las tengo acá, capa y anotaciones, que debe ser esa, si mal no recuerdo. Las cotas se ponen en Annotate, que está acá arriba, que uno tiene opciones de poner las cotas, diversos modelos, diversas maneras. Acá yo, por ejemplo, le pongo línea y yo perfectamente podría acotar de este punto a este punto una cota. Pero la cota no aparece bien. No aparece bien, aparece con otro tamaño. Les mencioné esto un poco como arreglar eso un par de clases, pero la solución es cambiar acá arriba el Manage Dimension Style y hacer uno que a ustedes les convenga como corresponde. Yo tengo, al parecer, uno similar acá que me podría ayudar, que no me gusta mucho, pero nos ayuda. ¿Ya? No me gustan esas como esas flechas o cosas raras que tienen. Y si ustedes tienen ejes que son coincidentes, perfectamente pueden copiarlos de como lo estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? No está tan coincidente, me estoy saliendo un poco de la línea, pero... Y después hacen la última que va de acá a acá, sin mayores... Ahí. Ya, y lo mismo va a las otras secciones. Si encuentran que en mucha línea y que se logra entender el tamaño de estas cosas, perfectamente pueden poner ahí. El catch de los muros, como el que tengo acá, que vamos a prenderlo aquí, que es ese catch. ¿Qué es lo que les recomiendo? Uno, lo hacen en su propia capa. Dos, cuando hagan elementos, traten siempre de hacer elementos cerrados. Por eso yo estoy con la pestaña de propiedades, porque yo puedo ver si las polilíneas están cerradas o no. Hago el hatch, con H, reviso esto, y ahí tengo las líneas punteadas. En este caso se ven bien respecto al dibujo, porque yo ya sé. Pero si estuvieran en una proporción así, se ve mal. Entonces es bueno que estén concentradas, como en este tipo de proporción, más o menos. Voy a cambiarle un poco a la otra capa. Hoy se borraron hartos cartas. Dejarlo así. Ya. El piso voy a cambiarlo a 252. Van a ver por qué. Porque me ahorro pega. ¿Ya? Uy, no salió mal. ¿Qué pasó ahí? Uy, estoy borrando. No sé qué hice ahí. Bueno. Como que se bugueó el hatch. Nunca me pasa esa cuestión, pero puede pasar. También fui tanto para atrás que borré el Dimension Style, la cota que hice al otro lado. Entonces, me borré un poquito ahí. Déjenme seleccionar esto. Ahí. Esto era ahí. Ya. Voy a omitir un poco este porque por alguna razón se bugueó. Así que no va a salir bien. Se bugueó. Ni siquiera me deja cambiar la línea. Déjame ver si la puedo cambiar así. No, está bugueado. Ya, ¿por qué me pasó esto? Porque el tonto de mi persona hizo el catch de acuerdo con las puertas y toda la cosa, cuando las puertas deberían estar como un bloque aparte en las cuales yo las puedo seleccionar y las puedo poner, no como una línea, si no me va a pasar lo que me acaba de pasar. Así que vamos a seguir ahora con el... Uy, qué raro, ¿eh? Si lo pongo bien. No, no. 50. No, está simplemente bugueado el catch, no me deja ponerlo. Vamos a seguir entonces con el tema. ¿Qué más? Niveles. Los niveles, muy sencillo. En la misma capa de cotas, les recomiendo hacer un texto que les diga más 0,
más menos 0.0. Más menos 0.0. Salió súper chiquitito. Lo voy a poner en 10. Un poquito más grande podría ser. En 15. No, 20, 25. Y ahí está. Muy grande. No sé por qué se cortó eso. Tengo problemas con este archivo porque este es súper antiguo. Ya, ahí tengo el nivel. Y yo lo pongo donde defino la cosa. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo el 0,0. Esta es la indicación en corte. No es necesario que estén estas líneas de guía. No es necesario. Pero a veces yo las pongo en línea punteada, como no se ven, la verdad. No sé por qué no se ven. Ya. Las dejo en línea punteada porque es bueno como para indicar a la persona para que, no para que tenga buena información. En cambio acá en la planta se ponen como un simple texto a veces como por arriba. Hay veces que uno si que no le interesa las deja como marcadas en un rectángulo y cosas así, como para dejarlo claro. Pero uno puede dejar así más 0,0 y acá lo podemos dejar como está en el dibujo que es menos. Acá hay un error. Menos 0,65. Ahí me salió mal, pero 650. Menos 0,65. Y uno hace eso. Hay símbolos específicos en el AutoCAD para poner esas cosas. Si uno se va para acá, acá dice símbolos, y hay símbolos específicos de estas cosas, como plus, menos, ahí está el específico. Entonces uno puede poner ese si lo quiere. Así que no es simplemente más / menos si uno quiere. Después, indicaciones de escalera. Acá no hay escalera, hagamos una rápida. Hagamos una escalera rápida de huella de 30. Tiene 65. Vamos a dejarla de 2 metros. Ahí. No me deja por alguna razón, así que vamos a dejarla de 30 acá. 30 cerrada. Son 15, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que me queda un poco grande esta escalera, la verdad. Ya. Y la voy a dejar en la misma capa que esta cosita. Ya, aquí estas líneas están mal. Vamos a preseleccionarlas, esas de acá, y dejarla en eso. En la línea punteada y no aparecen como líneas punteadas. Ahí la escalera está acá. Y la verdad, los símbolos y todas las cosas pueden dejarlas del mismo color si quieren, como todas las cotas, simbología y cosas, pueden dejarlas del mismo color o gris. Entonces acá cotas de anotaciones y hacen lo que les mencioné de la... Eso acá, eso acá, eso acá. Y ahí tienen la escalera. Si la escalera está cortada y tienen un segundo nivel, lo que les mencioné es que tienen que hacer un tic, que es este. Que hacen ese tic para simbolizar que hay un corte de la escalera. Y eso se simboliza ahí, digamos, si la planta se hizo en 1,40, de 1,40 para arriba proyectado, que vendría siendo esto como proyectado, digámoslo así. Y eso se hace como el corte de la escalera. Si en el caso la escalera 100% está proyectada arriba y tienen como un escalón, se dibuja la escalera proyectada y la flecha también proyectada, y en ese caso se deja gris. Indicación de cortes, muy similar a los ejes, se hacen líneas en donde ustedes quieran que se hagan los cortes, por ejemplo aquí, y uno después pone en un tic, vamos a dejarlo igual que en otro lado, 100, 50, y acá voy a dejar 50. ¿Ya? Y uno hace ese tic. Uno puede hacerlo completo o no, y acá pone el texto que ustedes quieran del corte. Voy a dejar también el A, que es esa.
Y ustedes entonces están simbolizando con esto, el tic debe estar acá, perdón, la letra debe estar ahí. Simbolizan con eso que el corte se proyecta hacia la derecha. Entonces el corte se corta acá y se proyecta hacia la derecha. Debe estar en el otro lado esto. Entonces esto debería estar ahí. Ahí abajo. Y ahí tienen la simbología de corte. Vacíos. Acá no hay vacío, pero digamos si tuviéramos un vacío, lo que uno hace es, si el vacío es hacia abajo, se simboliza en el espacio del vacío con una X. Es eso. El vacío también lo pueden simbolizar con una X de color o lo puede dejar en un color gris o con lo que le corresponda. El vacío proyectado es exactamente igual, pero a diferencia se deja con línea punteada. ¿Ya? Líneas de proyección, todo lo proyectado va con línea punteada. ¿Ya? Ahí está, tengo eso proyectado, tengo estas también van proyectadas, que son estas de acá. Todas esas de ahí también van proyectadas. Yo no las tenía proyectadas. Pavimentos. Bueno, ahí están las maderas de este tema. Los pavimentos en general les recomiendo, por ejemplo, acá los tengo separados respecto al mueble. Pero si ustedes son ordenados, al pavimento les deberían salir 1, 2, 3, 4, 5 lonjas, nada más. Así se ahorran hatch y no les sale como tan invasivo el hatch para el trabajo. Y tampoco se pone muy pesado cuando uno hace hatch y el computador se pega. El norte, bueno, ya lo vimos, se pone más en el dibujo aparte, cuando uno tenga la lámina. Y la bajada de agua lluvia, que lo que preguntaron, es, mira, es este caso, ahora que estamos con una cuestión curva de arco, no tengo la planta, lamentablemente, creo que la tengo, pero no tengo acá a mano. Pero así debería quedar también en planta, como el sector amplio, o el sector más arriba va a quedar más ancho y este más bajo, y después uno simboliza la pendiente, un poquito con una, como va subiendo, con una flecha hacia arriba, y le ponemos un porcentaje promedio. ¿Ya? Eso es para entender dónde van cayendo en la agua. Ahora, ¿cómo yo diagramo esto? Tengo un solo dibujo, tengo este también, digamos que los quiero poner los dos juntos. En una lámina 1. Primero, encuentro que para este caso, esta planta, sin esa escalera, obviamente, debería estar así. Es solamente como por dibujo, como que debería estar así. Ay, me equivoqué. Esto para acá, ahí, y esta línea con esto. Ya un poco para que estén como acopladas. Si en el caso que ustedes necesitaran como que la planta está en otro eje o no les cabe, intenten probar tirar las cosas, pero a mostrar que están cambiando el norte. Es como para entenderlo. Ahora lo que quiero hacer es un layout y valorizar lo que hizo. Y un poco, les puede ayudar un poco para acelerar este proceso. Entonces, layout. Le ponen Page Setup Manager. Yo creo que esto ya lo han visto. Ahora quiero crear una hoja tamaño A1. Entonces acá le pongo, me equivoqué, New, me va a preguntar Setup, bla, 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 Layout 1. No me interesa mucho eso. Y ahora va a estar el tamaño de la hoja. Entonces yo les voy a poner DWG tu PDF, porque lo vamos a sacar a PDF. Acá nos vamos a ir a propiedades. Nos vamos a ir acá a Custom Paper Size. Y vamos a hacer una Add Use for Existing. Ponen cualquiera, pero yo voy a poner una que ya tengo, que es hoja 1 extendida. Siguiente, voy a preguntar el tamaño, busquen cuánto es A1 y le ponen las mismas preferencias en milímetros. Acá le ponen todo 0, les recomiendo eso, y ahí le ponen el nombre. Con eso va a aparecer un dibujito acá de una hoja nueva puesta, que ya la tenía. Acá buscan, que estaba dentro, estaba como abajo, y les va a aparecer la línea que está ahí. Y ok, y Z. Y ahí tengo mi... No apareció. No importa, vamos a cambiarla acá para que no haya tanto problema. Te lo haga tu PDF y lo vamos a dejar. Y ahí cambia. Ya, ahí tengo mi hoja nueva. Ahora, ¿qué yo lo que recomiendo que vamos a hacer? ¿Cómo va el trabajo? El primero, ahora, el layout es distinto del modelo.
En el model es un espacio infinito donde uno puede dibujar. El layout es un espacio finito donde poner las cosas en una hoja. Lo que uno hace es que tiene que dar información. Esto muéstrale del layout. Lo primero sería la escala del dibujo. Entonces, yo trabajé aquí en centímetros del dibujo. Hay en AutoCAD en general, y esto ya que una vez lo dije, en sí no hay medidas. En sí no hay medidas. La realidad sí hay, pero en sí no hay medidas. Quedémonos con eso de momento. Si yo dibujo esto en 300, pueden ser 300 metros como 300 centímetros. Eso es una definición que yo hago. Para los que tienen dudas, por ejemplo, si uno escribe el comando units y aparece esto de unidades en que estoy trabajando, esto es simplemente cuando uno quiere mover de un archivo a otro, como importando el archivo, cuando uno está haciendo bloques. No sé si le ha pasado que tienen un bloque que encuentran de un lado, le importa y el bloque es 10 veces más el tamaño, es por eso. ¿Sí? Es una cosa más adelante para ver, no nos interesa ahora, pero lo menciono. Entonces quiero escalar mi dibujo en la planta. Entonces, primero yo estoy trabajando en centímetros, y es importante decir, 100 centímetros es un metro en mi dibujo. ¿Por qué lo digo así? Porque me voy al Paste Tool Manager, Modify, y voy a cambiar la escala de mi papel. Y a mí me gusta mucho, encuentro muy útil pensarlo todo en unidades de metro. 1000 milímetros, que es un metro, en mi dibujo van a ser 100 unidades, que son los 100 centímetros que yo estaba trabajando. Ok, y acá want to play layout, perfecto. Y ya con eso está escalado. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hacemos una capa que se va a llamar, y esto, si quieren cópienlo, no lo copien, pero siempre ayuda, layout. Color, el que quieran, pero yo lo voy a hacer rojito. Layout. Ay, me equivoqué. El layout que voy a hacer va a ser idéntico hasta, me equivoqué, acá la hoja debería ser vertical. Aquí la vamos a dar vuelta vertical. Lo que quiero hacer es que la hoja me quede idéntica al tamaño que quiero hacer. Entonces voy a hacer un cuadrado que se hace de 909. ¿Por qué es? Porque es el tamaño que yo usé en la hoja, me lo sé de memoria. Entonces, por 594. ¿Qué es 594? La medida de la hoja A1. ¿Por qué yo la extiendo a diferencia? ¿Por qué el 901? Más que nada porque cuando ploteo, uno plotea en hojas de 1 y el resto restante es para la viñeta de la municipalidad. Entonces, es por eso. Pero una hoja 841, la medida de la 1. Acá tengo la medida. Ahora yo me voy a Layout, Paste Tool Manager, Modify, Window, y voy a hacer que simbolice solo eso. Ya. Ahora, copio y pego esta línea. Copio, Control C, pero ahora la voy a pegar acá. Y se dan cuenta que es más chiquitita es por la diferencia de escala entre los dos modelos. Pero esto es muy útil, porque esta medida que está acá es la medida real del dibujo. Esta lámina, así se ve una A1 si estuviera pegada en mi proyecto. Entonces, si yo multiplico eso por las medidas de la escala, va a ser lo que va a caber dentro de la lámina. Digamos que yo la multiplico por 100. Esa es la lámina A1 dentro de mi proyecto. Multiplíquenlas por menos, multiplíquenlas por 50. Y esa va a ser mi lámina. Entonces ahora yo simplemente voy a mover esto hacia acá. Y ahí. Está un poquito justón. Admito que está un poco justón, pero vamos a hacerlo de este tamaño de momento. Y vamos a borrar esas dos líneas. Y esa línea de corte, solamente por el ejercicio, lo voy a dejar en verde. Que es esto en amarillo. El verde lo va a cambiar por amarillo. Ahí estamos. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque ahora voy a hacer otra capa. Yo voy con las 1001 capas, pero esto puede ayudar. En la cual vamos a hacer una capa de viewport que va a vincularse al modelo. Vamos a poner MB, el comando MB que está abajo, MB corta o V, podemos hacer MV. Y hacemos de este punto al otro punto el viewport. Y aparece mi hoja, pero no coincide.
Si yo le pongo 1,50, imaginemos esto, el tamaño que va a ser coincidente a lo otro. ¿Por qué hago esto? Porque si hago este ejercicio, yo sé cuánto del tamaño puede caber en mis cosas y puedo probar al tiro las escalas. Y no tengo que ir probando, no, es que no me cabe 1,100, es que no me cabe 1,50, es que no me cabe 1,200. Puedo ir probando esas cosas antes que termine el trabajo. Entonces ya sé más o menos cuánto tengo que dibujar y cuánto no tengo que dibujar. Eso es como un tip. Ahora, esto funciona, ahí lo tienen a 50 y podrían bloquearlo y arreglarlo como ustedes quisieran. Si quieren que coincida perfecto con el cuadrado, esto solo funciona en Windows, no funciona en Mac. El comando se llama align space, que me va a preguntar, pon 2 puntos en el model y después los mismos 2 puntos en el layout, que le pones enter. Como son iguales, te lo deja 1,50. Si ven abajo, es 1:50. Y ahí bloquear la lámina. Con eso ya está seteada la escala, está seteada la lámina y yo más o menos puedo ir trabajando. Eso les puede ayudar, por ejemplo, cuánto trabaja, cuánto pesa, cuánto entra mi lámina en las cosas cuando tienen muchos dibujos, porque a veces uno está trabajando mucho tiempo en el dibujo, pero se da cuenta que son más cosas de las necesarias. Ahora vamos a valorarlo, para que lo puedan como revisar. Y lo que me faltó acá fue que lo que les dije hace mucho tiempo, que tengan que escribir el comando pslt, scale, le ponen 0 y le ponen después rg. Con eso las líneas punteadas van a quedar equivalentes entre el model y el layout. Ahora vamos a valorar esto. Entonces nos vamos a ir a layout, Asset Manager, Modify, y acá vamos a hablar un plot stable que es un CTB. Yo no sé, yo creo que ya prácticamente el CTB es una de las cosas que no todos dominan. Hay mucha información sobre ello, hay mucha información a veces que uno no entiende porque muchas cosas y toda la cuestión. El CTB en general, ¿qué es lo que hace? Le ordena a que los colores que uno tiene en el dibujo se transcriban o pasen a ser ciertos colores que uno tiene asignado en tinta. Piensen que a la larga uno le está diciendo que el rojo sea negro, así de simple. Pero uno tiene que hacer ese archivo de coordenadas. Yo creo que esto lo pasaron en taller 2 y mira, tengo ese taller 2, el que me pasaron del semestre pasado para verlo. En general es bueno que sepan hacerlo porque uno tiene que saber cómo hacer este tipo de cosas. Y a la oficina a veces no tienen CTV y uno tiene que inventarlo y tal. Acá le pone New y acá le ponen Start from Scratch. Y acá le voy a poner como tutorial rápido, tutorial taller. ¿Ok? Siguiente. Y acá hablan la tabla del Plot Style Manager. Se va a abrir una tabla de colores. A veces me dicen que es recomendable seleccionar todos con Shift, cambiar todos a negro, tamaño 005. ¿Qué es lo que hace esto? Todos los colores del modelo van a pasar a ser negro 005. Imagínense que yo trabajé con rojo, pero puse otra línea azul sin colores. Esa línea azul no va a salir en caso de y va a salir súper delgadita. Así que es más a prueba de error. Pero ahora identifiquemos las cosas específicas. El amarillo era mi línea de corte. La línea de corte para escala recomendada, que podría decir para 25, 75, 100, 150, 200, yo encuentro que la que resiste es 0,3 o 0,4. Y resiste. Acá yo le asigno el color, qué color quiero. Existe también el screening. El screening es como la opacidad del Photoshop. O sea, yo ni siquiera podría cambiar los colores. Podría cambiar simplemente la opacidad e ir probando con eso. Pero yo solo vi con las cosas como con colores y grosores de línea porque es lo que más hice, pero sé que existe el screening, pero no lo aplicamos. Lo hice para el caso del rojo, que tenía ese rojo, y después fui bajando la opacidad conforme las cosas que quería. Ya. Después teníamos el rojo. El rojo lo tenía mucho para proyecciones, para cosas de ese estilo. Y en este caso, proyecciones podemos dejarlo en un gris más despacio, o podemos dejarlo en el mismo negro, pero a la mitad del cortado. Siempre es así, la mitad del cortado de la proyección, puede ser 0,3 o 0,15, ojalá 0,15. El verde, no me acuerdo qué era, el magenta eran los muebles. Los muebles no pueden ser muy invasivos respecto a la cosa y tienen también que destacarse frente al piso. Pueden dejarlo magenta, con el mismo color de la proyección, o un poquito más bajo, negro 0,05. Después
yo tengo colores que son el 252. Este debería ser también 252. El 252, ¿para qué lo uso? Es el color de proyecciones, para eso lo usé en mi dibujo. Entonces, y proyección inferior y piso, yo lo dejo en 252 y lo voy a dejar en 009. Y lo mismo con el de acá arriba, que lo voy a dejar en 251 y 251 iguales. Dato. Los 250, el 0, el 251, el 252 se ven hasta 005. El 254, el 250 y todos los que están para abajo no se ven en esas medidas. De ahí para abajo desaparecen. Ya, yo creo que ahí están, bueno, ahí deben haber más, los vamos a ver conforme vamos a finalizar. Ahí está el dibujo. Ok, ok. Ya, acá no hay nada aún. Y vamos a aplicar Base to Manager, Display Pop Plot Style y lo vamos a aplicar. Ahí parece que se ven. Si se acuerdan, el magenta, no vi todo y había un magenta, había otros valores, pero sí uno puede ir como manejando las cosas como corresponden. Ahora, por este valor, que es el de las cuotas y todas las cosas que hice, vamos a revisar cuál es. Si mal no recuerdo, era 10. Ya, es 10. Yo quiero que salga de color rojo. Entonces lo que vamos a hacer es volver al CTB. Acá podemos prender Modify, se va a abrir este mismo volumen. Y en el 10 le vamos a usar que use el valor de color y esa misma cosa. Y el, no, eso. Y el 30, que creo que usé para una cosa específica, vamos a hacer lo mismo. Color 005. Para que se vean las cosas como que hay que salir del model y volver. Es muy tonto esa cuestión. Y ahí está. Y ahí todas mis cotas aparecieron conforme ese tipo de cositas. Si uno ve los espesores, es porque no está graficado el AutoCAD para verlo. Y acá tienen que escribir el comando line weight, que es ese, y le ponen display line weight y se va a ver esas cosas más gruesas. No es perfecto, pero uno puede entender qué es más grueso y qué es más lo otro respecto al dibujo. Y acá está el problema que no logramos solucionar. ¿Se lo puedo solucionar en el móvil? No, no puedo solucionarlo. Entonces ahora, y el corte está igual, yo puedo hacer el plot, window, y listo. Y ahí lo guardan donde ustedes quieran y tienen la cosa. Ahí se me va a abrir. Y ahí está el dibujo, como tal. Es muy simple, pero si uno se mete con los ejemplos que les mostré, a la larga puede quedar un dibujo más bonito porque faltan cotas por la derecha, por la izquierda, faltan más niveles y cosas de ese estilo. ¿Qué es? Cosas que pasan. Si el archivo tiene muchos hatch, el archivo se colapsa y el plotter no puede imprimir. Si les pasa eso en el plotter, lo que hacen es convertir el archivo a una imagen. Lo rasterizan en Photoshop en una muy buena resolución, 300, 150. Y ahí lo mandan a imprimir, lo hacen Photoshop, hacen un PDF como imagen de Photoshop y lo imprimen de nuevo. Otro problema que hemos visto, y esto no es tanto por la hora que mencioné, es por el encargo. Nos pasó la semana pasada que llegó un archivo que pesó 600 megas de Photoshop. No, el tamaño no es tanto lo que me asusta, porque puedo descargarlo sin problema, pero es para el plotter. Por el plotter esta cuestión no se pasa y te cancela la impresión. Entonces, si les pasa en Photoshop, que trabajan estas cosas de Photoshop y las terminan, acoplen todo el archivo. Le aplican un Control E o un Control Shift E, Control Shift Alt E, se copia una imagen y la guardan esa imagen como un archivo. Que es, bueno, hay que buscarlo. Y así le reducen mucho el peso del archivo y así se demoran mucho menos en subirlo o hasta imprimirlo y cosas así. Este tipo de cosas pasan porque, oye, no han impreso y no saben lo que tardan en el plotter y que el plotter diga cargando, 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 así sucesivamente. Déjame que me llegó un mensaje del taller. Ya. No, eran los profesores que me están comentando una cosa.
No sé si tienen dudas, es mucha información, somos muy poquitos, me da un poco de lata que no estén la gran parte de todos, pero ven las cosas, entonces, como en este caso no me asusta mucho, pero recomienden, si quieren recomendar esto a sus amigos o compañeros para que vean ver las cosas, cómo se hace, si tienen dudas pueden ir para atrás. No sé si les sirve o ya lo han visto estas cosas, como lo específico de todo esto, porque es mucha materia. Ni una duda acá, profe. Ya. Bueno, hay pocas dudas parece. Entonces yo creo que lo terminamos acá. Terminé justo a las 6. Empecé con todas las cosas que teníamos que hacer. Con cualquier duda al mail respecto a los encargos, acuérdense de eso. Dudas más técnicas que hoy el proyecto está quedando bien o está quedando mal. Es importante que lleguen, que cuelguen. Entonces eso requiere un poco de planificación respecto a ustedes de plotear más temprano, quizás, y más temprano no me refiero a las 2:30, me refiero como a las 11 o 12 en la universidad para estar más tranquilo. Planifiquen el día para estar ahí también, o sea, dentro de lo posible, obviamente, pero planifiquen el día para estar ahí. No, yo no he ido a ninguna sesión presencial, yo creo que ese día sí voy a estar, así que los voy a conocer en persona, los que no lo he visto nunca. Así que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles, entonces. Ya pues, Felipe, Chao, muchas profe, que gracias. esté bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, Gracias gracias. por la clase. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao.